Saludos y bienvenidos a Sumo con Frank, y aquí les traigo el resumen del torneo del campeón Aonishki. Aquí les traigo las 15 batallas y el playoff que lo llevó a ver su segundo campeonato. Es algo que pueden ver si quieren volver a vivir la emoción, si quieren mostrárselos a sus familiares para que se emocionen también, o no sé, si lo quieren tener ahí porque lo tienen que tener ahí. Espero que les guste y sin perder más tiempo empezamos con el día 1. Y continuamos con Ura, quien se enfrenta a Aonishki. Estos dos se han visto una sola vez y no contamos la vez que se vieron en Londres, porque eso fue un torneo de exhibición. Y en esa ocasión Aonishki le ganó a Ura. Estamos listos para comenzar. Vamos a ver si Ozeki Aonishki viene con todo igual. Choque de cabezas, empuje de Aonishki y cachetones de Aonishki. Está en el ataque constante. Ura no sabe cómo responder y los dos se tiran a la piscina. Ura cayó primero, o bueno, Ura se quedó en el borde. Ura no entró a la piscina completamente, se quedó en el borde, pero Aonishki se lleva su primera victoria en el rango de Ozeki. Ura pienso que le dio muy buena batalla, trató de defenderse, pero Aonishki nunca paró el ataque y ahí hizo un intento último de tirarlo por el brazo, por el cuello, que no funcionó de ninguna manera. Aonishki atacando el cuello, atacando la cabeza, la cara de Ura, le da un cabezazo ahí, eso debería de doler muchísimo, y aquí Ura intenta algo en el borde que no funciona y Aonishki termina llevándose su primera victoria. Continuamos con lo que puede ser la batalla de la noche. Yoshi no Fuji contra Aonishki. En el torneo pasado Yoshi no Fuji se vio muy dominante contra Aonishki. Fue el único que le ganó de una manera contundente. Vamos a ver si todavía tiene la fórmula para ganarle al ucrano volador. Ya estamos casi listos para comenzar. Aonishki baja el puño primero. Yoshi no Fuji baja los dos. Casi empieza de repente. Empieza la batalla. Yoshi no Fuji está en el ataque. Aonishki lo agarra por la cabeza. Le levanta la pierna y lo tira hacia afuera para así obtener la victoria. Pero ya saben que si ven el nombre en rojo es que tenemos mono y hay que revisar esto. Vamos a ver qué pasó. Aquí tenemos a Aonishki jalándolo por la cabeza, pero vemos que toca afuera con la mano antes que Yoshi no Fuji. Eso es lo que estamos revisando. Aquí lo pueden ver otra vez. Aonishki baja la mano para tocar el piso y según la regla de cuerpo muerto él puede hacer eso porque ya tiene el control de la batalla técnicamente y está haciendo esto para evadir lesiones, y por esa parte de la ley de cuerpo muerto técnicamente esta victoria es de él porque él inició el movimiento, él tenía el control y la razón por la que tocó primero fue para evadir lesiones. Sin duda alguna un final controversial, pero ¿qué piensan ustedes? Déjenlo en los comentarios. ¿Esta es victoria de Aonishki o le robaron la victoria a Yoshi no Fuji? Espero leer esos comentarios porque a ustedes les gusta el chisme. Y de un final controversial vamos al otro luchador que tuvo otro final controversial. Esta vez es Aonishki, quien se enfrenta a Ichi Yamamoto. Ichi Yamamoto le ha tocado bien fuerte para iniciar el torneo. Comienza la batalla, choque fuerte en el centro, ventaja para Aonishki. Ichi Yamamoto contraataca, lleva a Aonishki hasta el borde, pero Aonishki no se deja, intenta un hatake come que falla, contraataca Ichi Yamamoto, lo lleva hacia afuera y así obtiene su tercera victoria. Sigue invicto en este torneo. Ichi Yamamoto como que no pudo hacer mucho con el Ozeki. Choque fuerte de cabeza como pueden ver ahí. Aonishki empuja a Ichi Yamamoto, pero Ichi Yamamoto se defiende muy bien. Este es mi estilo, dice él. Lo lleva hasta el borde. Ahí es donde Aonishki contraataca, intenta un hatake come. Cuando eso falla, empuja a Ichi Yamamoto hacia afuera y Ichi Yamamoto parece que no se esperaba esa movida al final. Cayó, como ya sabemos, y obtuvo su primera derrota. Ahora Koto Sakura acaba de caer y obtiene su primera derrota. Solo quedan de los 4 más fuertes Aonishki y Onosato. Aonishki se enfrenta a Ojo. Vamos a ver qué pasa aquí. En 4 enfrentamientos Aonishki ha ganado 3, así que tiene la ventaja. Estamos listos para empezar. Comienza la batalla. Fuerte choque en el centro. Aonishki agarra el mawashi de Ojo, pero Ojo lo agarra por abajo del brazo, lo lleva hasta el borde y le da un chapuzón en la piscina para darle al nuevo Ozeki su primera derrota como Ozeki. Y en el torneo de enero ahora tenemos a Hoshoryu, a Koto Sakura y a Aonishki con una derrota.
Honestamente, yo no pensaba que Ojo iba a ser el que le iba a dar la derrota, pero miren cómo lo trató. Lo agarró muy bien por abajo del brazo, lo llevó lentamente hasta el borde, hasta el punto que Aonishiki nunca quiso pisar afuera. Él prefirió que le dieran el champuzón a la piscina a pisar afuera. Lo dio todo. Gana vía Abiseta Oshi, que es derribo por abrumamiento o derribo echándose encima. Obviamente se ve todo eso, no sé de dónde viene el abrumamiento, pero bueno, buena para Ojo, que obtiene su primera victoria. Continuamos con Daieisho, quien se enfrenta a Onishiki. Estos dos se han visto 2 veces y Daieisho ha ganado esas 2 veces. Onishiki es un poco débil contra los ataques de su paris. La vez que le ganó Yoshinofuji fue así, con ataques de su paris, y Daieisho le ha ganado con ataques de su paris. Vamos a ver si Onishiki responde a eso el día de hoy. Estamos listos para empezar. Onishiki baja el puño primero y comenzamos. Y ahí viene el ataque de su pares. Onishiki trata de evadir y abraza de una vez a Daieisho para parar el ataque. Lo empuja hacia el borde y lo logra sacar. Eso mismo fue lo que hizo. Paró ese ataque de su pares lo más pronto posible para no caer como siempre cae. Y obtiene así su victoria número 4, manteniéndose entre los líderes del torneo. Daieisho solo ha podido encontrar una victoria en este torneo. No sé por qué, porque este rango debería de encajarle a él muy bien, pero al parecer no. Vamos a ver si se recupera en los días que vienen. Vamos ahora con la batalla entre Onishiki contra el Papa Oso Takayasu. Se han visto 3 veces, Onishiki ha ganado 2, los dos con récord de 4-1. El que gane esa batalla se mantendrá entre los líderes y con posibilidad de ganar este campeonato. Vamos a ver si la juventud o la experiencia ganan en el día de hoy. Estamos listos para comenzar. Onishiki pone su puño firme en el piso y estamos esperando que el Papa Oso inicie la batalla. El Papa Oso se decide, comenzamos, ataque de su paris. Onishiki quiere salir de ese ataque, se agarra y se aferra del Mawashi del Papa Oso. El Papa Oso está tratando de salirse de ahí, pero no puede y termina fuera del dojo, para así obtener su derrota número 2 y a Onishiki subir su récord a 5 victorias con 1 derrota y se mantiene entre los líderes. Onishiki tenía bien claro, tremendo antebrazo del Papa Oso. Iba a decir que Onishiki tenía bien claro que no podía entrar en esa batalla de sus paris. Se aferró por su vida del Mawashi del Papa Oso y lo empujó hacia afuera para obtener esa victoria número 5. Miren el antebrazo del Papa Oso. ¡Boom! Si a mí me en el piso, adiós, aquí se acabó la batalla. Muy buen aguante del viento azul de Ucrania con el Papa Oso. Vamos ahora con Wakamoto Haru, quien se enfrenta a Onishiki. Onishiki también está entre los líderes de este torneo. Wakamoto Haru, ¿para qué decirte que sí y no? Porque tenían récords opuestos. 5 victorias, 1 derrota. 1 victoria, 5 derrotas. Pero la victoria de Wakamoto Haru de ayer fue clásica. O sea, si no la han visto, vayan al día 6, por favor. Porque esa victoria fue algo, una belleza. Empezamos la batalla. Onishiki tiene buen agarre de Wakamoto Haru. Lo lleva al borde. ¿Será que Wakamoto Haru va a hacer lo mismo de ayer? Está empujando. Trate de hacer lo mismo de ayer. Y no sé qué pasó aquí. Marcan a Onishiki como ganador. Pero no, o sea, es muy poca la diferencia entre lo que pasó ayer y lo que pasó hoy. Tengo que ver la repetición porque pasó demasiado rápido. Buen ataque de Onishiki, agarre de Mawashi, se mantiene en el empuje. Wakamoto Haru está en el borde, está acorralado, intenta lo mismo de ayer, la misma movida de ayer, pero hoy parece que no le salió. Miren ustedes la diferencia entre el día 6 y el día 7. Díganme en los comentarios cuál fue la diferencia para ver, para que me ayuden a ver, porque esto para mí es Tori Naoshi. O sea, aquí Wakamoto Haru, el que inicia el movimiento es Wakamoto Haru, y los dos. ¿Será que tocó el dojo con el cuerpo Wakamoto Haru? Bueno, díganme ustedes en los comentarios. Vamos ahora con Kirishima y Onishiki. Esta debe ser la batalla de la noche. Los dos tienen un récord de 6-1. Ozeki contra Sekiwake. El que gane aquí se mantiene entre los líderes y con posibilidad de ganar el campeonato más que el otro. Porque 2 derrotas no está mal. Empezamos muy bien. Kirishima está en el ataque. Onishiki está defendiendo. Trata de tirarlo por la cabeza, pero no puede. Kirishima se mantiene firme y tira a Onishiki hacia afuera.
para darle a Aonishiki su segunda derrota del torneo y mantenerse entre los líderes del torneo con tan solo una derrota. Ahora mismo solamente él y Abi tienen una sola derrota. Kirishima tuvo control completo de esta batalla. Aonishiki no pudo hacer absolutamente nada, no podía mover a Kirishima. Estaba buscando la Tawara, nunca la encontró. Intentó un Kotenage que no funcionó y Kirishima lo tiró hacia afuera. Vamos ahora con Waka Takakage, que se enfrenta a Aonishiki. Estos dos se han visto 4 veces, cada cual ha ganado 2. Aonishiki es súper fanático de Waka Takakage, dice que es su luchador favorito. No sé si sabían eso, pero ahora ya saben. Estamos listos para comenzar. Estos dos luchadores se parecen mucho en casi todo, en tamaño y en peso, incluso en estilo, yo creo. Choque de cabezas. Aonishiki lleva a Waka Takakage al borde. Waka Takakage intenta salir del lío, intenta remontar, intenta reatacar, pero Aonishiki se mantiene en el ataque constante, llevándolo de un borde al otro. Lo agarra por el mawashi, parece que le aplica una zancadilla y termina ganándole a su héroe, a su luchador favorito, en una batalla muy reñida. Con esta victoria, Aonishiki mejora su récord a 7 victorias con 2 derrotas. Waka Takakage cae a 4 victorias con 5 derrotas. Tiene 6 días para encontrar 4 victorias. Yo creo que lo puede lograr, porque yo creo que ya se enfrentó contra todos los luchadores más fuertes. Le toca con los demás. Yo creo que esta fue su última batalla fuerte. Aonishiki todavía tiene esperanzas de ganar este campeonato. Todavía puede ganar este campeonato. Solo tiene 2 derrotas. Yo creo que lo puede lograr. En los próximos 6 días todavía se tiene que enfrentar contra Hoshoryu, contra Onosato y contra Koto Sakura. Esos son 3 de sus 6 batallas que vienen. Las demás están por verse. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Aonishiki todavía tiene oportunidad de ganar este torneo? Si gana este torneo, necesitaría ganar un torneo más o hacer una actuación similar. Y vamos también a considerar que si llega a estar cerca de ganar el torneo, esto puede contar como una actuación similar. O sea que si llega a tener un 12-2, un 13-2 o un 12-3, puede contar para su viaje a Yokozuna. Ahora, otro con 2 derrotas, Aonishiki. Si Aonishiki pierde aquí, este torneo cambia completamente. Su oponente, Takanosho, ya tiene más que Koshi, va a perder su rango. ¿Cuánto va a perder? Se tiene que ver. Y se han visto 2 veces, Aonishiki ha ganado las 2. Comenzamos, Takanosho va directamente al cuello y a la cara de Aonishiki. Aonishiki se está defendiendo muy bien, moviendo los brazos de Takanosho, lo lleva al borde. ¡Ay! Takanosho casi lo saca del dojo, pero no pudo. Vuelve a la batalla al centro. Aonishiki jala el brazo de Takanosho, lo desbalancea y lo empuja hacia afuera. Una de las mejores batallas de Aonishiki en el torneo, porque se defendió muy bien, casi estuvo al salir y no se dejó. Contraatacó muy bien. Takanosho sonrió porque sabe que hizo lo más posible. Y Aonishiki con esta batalla obtiene su Kashi Koshi o su récord de victorias. Bueno, como él es Ozeki, es bueno que lo tenga. Se espera de un Ozeki por lo menos 10 victorias. Pero para Yokozuna, si quiere subir a Yokozuna, necesita ganar el torneo. Por lo menos llegar a 12 o 13 o llegar a un playoff. Pero así, Kashi Koshi nada más. Ya cuando eres Ozeki, eso es lo mínimo que puedes hacer. Continuamos con Haku no Fuji, quien se enfrenta a Aonishiki. Haku no Fuji tiene un récord de 5-5, Aonishiki tiene un récord de 8-2, está entre los líderes y con posibilidad de ganar este campeonato. Estos dos se han visto 4 veces y Aonishiki tiene a Haku no Fuji como hijo porque le ha ganado las 4. Creo que estamos listos para iniciar. Haku no Fuji hace su titubeo que hace que Aonishiki titubee también y tuvo que resetear todo de nuevo. Se notó que hubo ahí un momento raro entre ellos dos, no hubo sincronización, entonces tenemos que reiniciar esta batalla. Ok, vamos otra vez. Estamos listos para comenzar. Aonishiki está listo. Vamos a esperar a que Haku no Fuji haga su jueguito y otra vez. Es que ese jueguito que hace Haku no Fuji con los saltaditas, o sea, ya tienen rato diciendo lo que saca de concentración, que saca de sincronización y él sigue haciéndolo. Y ahí está, otra vez, lo más seguro que le van a llamar la atención otra vez por hacer eso. Pero vamos a resetear todo de nuevo. Aonishiki baja los puños, él está listo. Sí o sí, él está listo. Vamos a ver que ahí va Haku no Fuji con lo mismo de siempre. Ahora sí empezamos muy bien. Ataque de Haku no Fuji a la cabeza de Aonishiki. Aonishiki lo jala por el mawashi. La pierna de Haku no Fuji parece que no respondió o se trabó. Vamos a ver la repetición rápidamente.
Obviamente Aonishiki gana la batalla, sube a récord de 9-2, está entre los líderes del torneo, pero vamos a ver esta repetición, a ver qué pasó ahí. Buen inicio de Hakuno Fuji, está con el Otsuke de Aonishiki, pero sí como que se trabó el pie de Hakuno Fuji. Vamos a ver, esta toma está muy buena. Ah, no, ya no está buena. ya no es buena toma. Pero bueno, Hakuno Fuji como que se fue cojeando. Vamos a ver si regresa mañana, pero obviamente no terminó exactamente. Bueno, esta sí está buena. Vamos a ver ahora. A ver, el pie izquierdo. Sí. Ah, el tobillo. Uy, Dios. Bueno, vamos a ver si puede terminar el torneo, pero sí, fue un doblón de tobillo fatal. Bueno, vamos ahora con Aonishiki, que en el día de hoy se va a enfrentar contra Atami Fuji. ¡Wow! Ni siquiera sabía que ellos dos se iban a enfrentar en este momento. Por eso les digo, yo acabo de aterrizar, bajé el contenido y lo estoy viendo por primera vez. Quería reaccionar en vivo y en directo desde Milano, Italia. Atami Fuji y Aonishiki, los dos con récord de 9-2. Aquí se empiezan a definir las cosas. El que gane aquí se queda como líder y el otro se va a la fila con A. Bien, empezamos. Atami Fuji ataca a Aonishiki. Aonishiki contraataca, agarra el mawashi de Atami Fuji, empieza a empujar hacia atrás. Atami Fuji está en problemas, está en el borde del yoyo. Aonishiki no deja el ataque, continúa. Atami Fuji no sabe ni siquiera qué hacer, está en el borde. Aonishiki empuja a Atami Fuji afuera y se mantiene entre los líderes del torneo, no eliminando a Atami Fuji, pero poniéndose en otro nivel. Ahora mismo, el líder del torneo, si no me equivoco, es Aonishiki. Tengo que ver la lista. Denme un segundo, voy a darle pausa. Ok, ya lo confirmé. Ahora mismo, con un récord de 10-2, el líder del torneo es Aonishiki. Todos los demás, o sea, todavía no sé Hoshoryu porque no he visto la pelea, pero todos los demás tienen o 8-3 o 9-3. O sea, como les dije, no he visto la pelea de Hoshoryu, no sé en qué terminó Hoshoryu todavía. Pero todos los demás, los más cerca, tienen 9-3. Aonishiki se está robando este campeonato. Y para ganarle el campeonato hay que quitárselo de las manos ahora mismo a Aonishiki. Y Dios mío, y con eso vamos a la última batalla de la noche. Hoshoryu contra Aonishiki. En 4 enfrentamientos Hoshoryu ha perdido todo. Todavía no sabe cómo meterle la mano al Ozeki Aonishiki. Pero en las prácticas de todos los establos, Hoshoryu pareció encontrar algo nuevo. Vamos a ver si es así. Estamos listos para comenzar. Hoshoryu inicia la batalla. Aonishiki detiene a Hoshoryu. Hoshoryu intenta atacar a Aonishiki. Aonishiki contraataca. Lo jala por la cabeza, pero falla. Hoshoryu lo jala por el brazo, pero Aonishiki continúa el ataque constante. Hoshoryu está en malos problemas. Aonishiki continúa atacando. Lo tira por el mawashi hacia el piso y Hoshoryu pierde otra vez contra Aonishiki. Aonishiki así obtiene su victoria número 10. Hoshoryu su derrota número 5. Tiene 2 días en los que se va a enfrentar contra Onosato y Koto Sakura para encontrar esa 10ª victoria, irse con un poco de dignidad de Yokozuna. Aonishiki tiene a Hoshoryu como hijo. Vámonos con la última batalla de la noche, que es entre Onosato contra Aonishiki. Honestamente creo que fue temprano, lo que significa que están buscando emparejar a Aonishiki contra Koto Sakura el día de mañana. Si Aonishiki gana su batalla mañana contra Koto Sakura, gana el torneo, punto. Si Atami Fuji gana su batalla y Aonishiki pierde mañana, tenemos playoffs. Pero también hay otras posibilidades dependiendo de lo que pase aquí. Como les dije, yo no he visto nada. Esta es mi primera vez que estoy viendo todas las batallas por el cambio de hora de aquí de Italia. Así que va a estar interesante la cosa aquí. Sabemos que Aonishiki tiene a Hoshoryu de hijo, pero Onosato tiene a Aonishiki de hijo. Y aunque no esté al 100% es Onosato. Empezamos, Onosato atacando directamente a Aonishiki, lo tira hacia el piso y le gana la batalla. ¿Qué pasó? No siquiera pude calentar motores yo.
Ono Sato mostrando que aunque solo tiene un brazo es suficiente para ganarle a Onishiki. Yo tengo que ver esta repetición. Dios mío, ¿qué acaba de pasar? Ono Sato se tiró con todo con el hombro derecho empujando a Onishiki con el brazo bueno que tiene. Nunca usó el brazo izquierdo para nada. Con un solo brazo dominó a Onishiki. Miren esta repetición. Se tira con el hombro izquierdo controlando el cuello de Onishiki con un solo brazo. Sí usó un poquito el brazo izquierdo, pero fue todo brazo derecho. Ono Sato es Yokozuna por algo. Ono Sato es Yokozuna por algo. Mírenlo. Miren nada más. Esto cambia todo el panorama del torneo. Vamos ahora con la batalla del hilo, la segunda batalla antes del final, una de las batallas más importantes, Koto Sakura contra Aonishiki. Si Koto Sakura le gana a Aonishiki en esta batalla, esto terminó y Atami Fuji se convierte en el campeón del torneo. Si Aonishiki le llega a ganar a Koto Sakura, tendremos un playoff entre Atami Fuji y Aonishiki para determinar el campeón de enero. En 4 enfrentamientos, Aonishiki ha ganado 3, pero eso significa también que Koto Sakura le ha ganado por lo menos una vez. Ya por la diferencia de récord, Aonishiki va a tomar la posición de Koto Sakura como Ozeki 1 del este y Koto Sakura pasará al oeste, lo cual no debe saber muy bien en la boca de Koto Sakura de que el joven Aonishiki le está quitando su puesto. El momento de hablar terminó. Comenzamos. Aonishiki empieza el ataque contra Koto Sakura, lo lleva al borde. Koto Sakura está en peligro, casi tira a Aonishiki, pero Aonishiki se recupera muy bien, le da la vuelta al dojo. Koto Sakura casi empuja a Aonishiki al piso, pero no puede hacer nada. Aonishiki lo saca del dojo, lo tuvo adivinando todo el tiempo. Koto Sakura estaba tratando de defender el Uchimizo que nunca vino, y cuando vino a ver se encontró en el lado afuera del dojo. Aonishiki forza un playoff contra Atami Fuji. De eso ya está seguro. Nos queda una batalla más antes de ese playoff, que es entre Hoshoryu contra Ono Sato, la batalla entre los Yokozunas. Pero Aonishiki acaba de asegurarse una oportunidad de ganar este campeonato, tanto que lo tenía en las manos y se le estaba yendo, y ahora Aonishiki puede hacerlo nuevamente. Koto Sakura no es que se vio mal, se vio muy bien, estuvo al ataque defendiendo el borde del dojo, manteniendo a Aonishiki haciendo cosas. Estuvo tratando de defender el Uchimizo que lo ha hecho perder varias veces, pero Aonishiki está imparable. Y ahora vamos a la última batalla de la noche, que será entre Atami Fuji contra Aonishiki. Aonishiki con un récord de 12-3. Atami Fuji también. El que gane aquí no termina con un récord de 12-4. Se quedan con récord de 12-3. La diferencia es que uno se va con el campeonato y el otro se va con el segundo lugar del torneo. Atami Fuji por fin está dando el rendimiento que se esperaba de él. Siempre se ha esperado que esté en estos lugares, peleando por campeonatos o en los rangos Sanyaku, pero últimamente no ha podido dar. Pero en este torneo Atami Fuji ha demostrado que sí lo puede hacer. Es un poco irónico porque el establo Isegahama es uno de los establos más grandes de toda la asociación, uno de los establos con mayor cantidad de entrenadores, con mayor cantidad de sekitoris, y se están enfrentando contra el establo más pequeño de toda la asociación, con tan solo un luchador en la primera división o en los rangos sekitoris. Pero ese luchador que tienen es Aonishiki. Las reglas del playoff son las mismas de siempre. Los luchadores se van a enfrentar y el que gane es el campeón. ¿Será que Aonishiki podrá encontrar su segundo campeonato consecutivo y acercarse poquito más al rango de Yokozuna? ¿O será que Atami Fuji por fin va a encontrar su primer campeonato? Estamos listos para comenzar. El Gunbai del Gyoji está arriba. Significa que llegó el momento. Comenzamos. Atami Fuji hace que retroceda a Aonishiki. Aonishiki agarra el Mawashi de Atami Fuji. Atami Fuji tiene control del brazo de Aonishiki. Lo tiene en retroceso. Está en control de la batalla. Lo tiene en el borde. Aonishiki agarra la cabeza, lo tira hacia el piso y Aonishiki se convierte en campeón del torneo de enero. Gana su segundo torneo consecutivo.
Comenzamos. Atami Fuji hace que retroceda a Aonishiki. Aonishiki agarra el mawashi de Atami Fuji. Atami Fuji tiene control del brazo de Aonishiki. Lo tiene en retroceso. Está en control de la batalla. Lo tiene en el borde. Aonishiki agarra la cabeza, lo tira hacia el piso y Aonishiki se convierte en campeón del torneo de enero. Gana su segundo torneo consecutivo. Ahora la frustración de Atami Fuji, tenía el torneo en las manos, estaba a pulgadas de ganar este torneo. Estaba a nada de ganar su primer torneo. Por más que quieran decir que está muy joven o que le falta esto o lo otro, un torneo más como este y Aonishiki no le podrán negar el ascenso a Yokozuna. Tiene que hacer esto o algo muy similar a lo que acaba de hacer. Atami Fuji desafortunadamente estuvo muy cerca de ganar ese primer campeonato que hemos visto que merecía ganar por mucho tiempo, pero tendrá que esperar otro torneo más para ver si lo puede lograr. Felicidades para Aonishiki, que acaba de ganar su segundo torneo consecutivo. Es el primero Oseki en mucho tiempo en ganar un torneo en debut. Ha demostrado a todos que él tiene lo suficiente para dar los resultados. Voy a hacer un video aparte con las ceremonias de los que ganaron los demás torneos, incluyendo esta ceremonia, incluyendo también su entrevista final, para separar las cosas mejor y que no se haga este video tan largo, que ya es demasiado largo. Así que esperen eso muy pronto. Gracias por estar aquí, por compartir este torneo conmigo. Nos vemos en la próxima, pendiente a los podcasts que vienen por ahí, que hay bastante que hablar. Nos vemos pronto y si no lo has hecho, súmate al Zoom. Grita su nombre con fuerza y honor. Aonishiki, el primer campeón, el gran vencedor. Victoria para Vinicius, su hogar lejano. Levanta la copa con fuerza en la mano. De la guerra a la cima, su viaje es sagrado. El brocado azul hoy ha triunfado. Lleva el Nishiki de su maestro en la piel, huyendo del humo guerrero celeste. Una tormenta que nadie puede detener. En 14 torneos la gloria alcanzó. El pequeño gigante que al mundo enseñó. Aonishiki, grita su nombre con fuerza y honor. Aonishiki, el primer campeón, el gran vencedor. Victoria para Vinicius, su hogar lejano. Levanta la copa con fuerza en la mano.